¿Les parece a todos bien? Me Entonces, parece bien. listo. Entonces, pues, buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio, nuestros microciclos de formación en interpretación ambiental. Hoy con una invitada muy especial, que es Omaira Cifuentes. Ella representa a Maya, ahora se me olvidó. Maya, ¿qué es? La huerta de Maya, el alma de la tierra. El alma de la tierra, perdón. Bueno. ¿Sí? Sí, José Miel, dice Novia. Y tiene un proyecto muy bonito en la UPZ 89 que se llama Tejiendo Territorio, con unas huertas que está trabajando desde hace mucho tiempo. Ella es una gran ambientalista y la persona que representa pues la parte ambiental del territorio, hace guianzas, hace recorridos por el sendero de las Mollas dentro del tiempo que se puede. Y bueno, hoy la tenemos acá con nosotros. Y bueno, Omaira, bienvenida a este espacio, es todo tuyo. Gracias, Fernando. Buenas noches para todos. Bueno, nosotros realmente somos un equipo de trabajo que ya llevamos algunos años trabajando el tema de huertas urbanas. Y nosotros comenzamos a trabajar el tema de huertas como una excusa para poder trabajar otros problemas sociales que hay en el territorio. Disfunción en los hogares, chicos con algunos conflictos en temas de drogadicción. Y pues bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues digamos que el tema ha sufrido un boom durante estos meses y lo cual es muy bueno porque de alguna forma, no la pandemia, no, sino el boom que ha sufrido el tema porque nos ha permitido de alguna manera volvernos a conectar y a revivir esa conexión que naturalmente deberíamos tener con lo que comemos, preguntarnos cómo viene, cómo se siembra, cuáles son los cuidados, para entender también un poco las dinámicas agrícolas que tienen nuestros campesinos y también mirar nosotros desde nuestras casas cómo le podemos también aportar al medio ambiente. Entonces, Fernando, no sé si puedes proyectar, yo tengo un video muy corto que hicimos con nuestro equipo de trabajo y no sé si se puede proyectar y después me gustaría como escuchar las preguntas, las inquietudes que ustedes tienen, si algunos ya están trabajando el tema de huerta y tienen algunas dudas con sus plantas, con todo lo demás, pues que este sea el momento en que nos pregunten. Digamos que en temas de virtualidad, son muchos los talleres, muchísimos los talleres a los que nosotros podemos acceder para conocimiento de huertas urbanas alrededor de la Internet. Algunos talleres virtuales, videos de YouTube, Facebook, en fin. Pero nosotros últimamente que hemos estado haciendo salidas de campo para mirar cómo va el proceso de las huertas, nos hemos dado cuenta pues que en terreno la realidad es otra, que yo aquí les puedo decir, ustedes usen 5 centímetros de agua y ciertas cosas, pero cuando ya estamos en el trabajo es donde empiezan a surgir dudas. Entonces, si ustedes tienen dudas, me gustaría que este fuera como el espacio para que las podamos compartir. Fer, ¿tienes el video para proyectarlo, por favor? ¿O no es posible ahora? ¿No se escucha, Omi? Sí, Fernando, no hay sonido. ¿No nos escucha? No. Ah, a ver, veamos a ver si tiene alguna.
Mm, yo creo que nos va a tocar improvisar y Bueno, nos va a tocar que lo vaya contando su merced porque, no sé. bueno, está bien. Igual lo podemos dejar que ruede. En realidad son una serie de fotografías. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo en este video es que el 33% de los desechos que van al botadero de Doña Juana son reciclables, son productos orgánicos y que son los productos con los que nosotros podemos trabajar en nuestra huerta. Entonces, como dirían los ambientalistas, sembrar 2 árboles con una semilla. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a trabajar el tema de medio ambiente en la recolección de desechos orgánicos que prácticamente son todos los que puedan haber en nuestra cocina para el trabajo, exceptuando, por supuesto, carnes y productos que hayan sido cocinados y que contengan sal. Es decir, en nuestra huerta vamos a poder utilizar los ollejos de papa, vamos a poder utilizar las cáscaras de todos los productos en su medida. También hablamos que para los huertos urbanos no necesariamente tenemos que hacer compostaje. Digamos que uno de los procesos para abonar nuestra tierra es el compostaje, pero también hay otras maneras en las que nosotros podemos utilizar los desechos orgánicos de la cocina. Uno de esos, la imagen que acabamos de ver, lo llamamos cama caliente. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de esta imagen que está en pantalla, de cama caliente, yo la recomiendo mucho para sembrar cuando estamos en zonas muy frías. Yo vivo en el kilómetro 5 vía La Calera. Nosotros aquí estamos en un subpáramo, entonces, pues, lo ideal de esta zona es que sean todos los días fríos, aunque no pasa regularmente con el tema de calentamiento que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, esto hace que cuando nosotros vayamos a sembrar en materas o en el suelo, lo que vamos a utilizar son ramas secas, las podas de los árboles, las cubetas de los huevos que no tienen colorantes, el papel periódico, y lo vamos a colocar en la base de nuestra matera. Posteriormente vamos a colocar una capa de tierra, posteriormente vamos a colocar los desechos de nuestra cocina y vamos a colocar otra capa de tierra y sobre ella vamos a sembrar. Se llama cama caliente, ¿por qué? Porque cuando se empieza a descomponer la materia orgánica, va a permitir, le va a generar calor a las plantitas, sobre todo a las plántulas, pues cuando están en crecimiento, para ellas es muy importante el calor mientras la planta fortalece sus raíces. Y una vez se ha descompuesto el material, pues también le va a generar nutrición a las plantas que tenemos allí. Ese es un proceso muy sencillo para hacer en nuestras casas que se llama cama caliente. Otro proceso que nosotros también recomendamos para las huertas en los apartamentos, pues es colocar al sol todos los pellejos de la papa, de la zanahoria, las cáscaras de huevo, el cuncho del café o del té, picarlo trozos pequeños, colocarlo al sol, dejar que se seque y una vez se haya secado, lo revolvemos con nuestra tierra, lo humedecemos y dejamos en un promedio mínimo de 15 días para que la tierra asocie los nutrientes y posterior a ello procedemos a la siembra. Y esto es si a usted no puede tener una zona de compostaje en su casa, si usted vive en un apartamento y le parece muy engorroso el tema. Aunque también podríamos hacer un compostaje en casa muy sencillo. Realmente es que si nosotros tenemos un balde, podemos hacer la misma técnica de cama caliente, pero tenerla en un balde, teniendo en cuenta que nosotros ese compostaje o esa mezcla la tenemos que revolver mínimo 2 veces a la semana para que no vaya a generar tema de malos olores, de mosquitos, en fin, vectores o que de repente hasta nos pueda llegar una rata. Si el proceso de compostaje está bien hecho, está bien estructurado, pues este proceso no va a dejar líquidos lixiviados. Por eso es muy importante la relación oxígeno-carbono, es decir, la base, el aireo, voltearlo, porque la descomposición de estos productos se da
por medio de microorganismos. Ellos están vivos, lo que significa que necesitan el oxígeno y que necesitan la humedad para poder realizar su trabajo. Esto para nosotros poder iniciar un tema de huerto que sea con una tierra nutrida y que las plantas realmente se nos vayan a desarrollar. Otro tema es también mirar qué es lo que nosotros vamos a sembrar y sobre todo si estamos en la ciudad y depende de la ubicación que tengamos. Porque si nosotros estamos en una zona de alto tráfico, donde hay bastante polución, pues lo ideal sería sembrar productos como tubérculos, porque ellos pues están protegidos por la tierra y de alguna manera se hacen más resistentes a los temas de contaminación. Entonces, además, ustedes en promedio de 50, 60 días ya van a poder tener unos deliciosos rábanos, ellos crecen muy rápido. También, si ustedes quieren, en una caneca de las grandes de pintura de 20 litros, también se puede llegar hasta sembrar papa si tenemos, obviamente, acceso a luz solar. Es muy importante, supremamente importante, que los espacios donde nosotros vayamos a tener nuestra huerta sean espacios con luz y que las materas o los macetos que nosotros vayamos a utilizar, si la siembra no va a ser en tierra, tengan la profundidad necesaria para poder mantener nuestras plántulas. Ejemplo, si usted va a sembrar papa, pues va a necesitar una matera con bastante profundidad porque ella es un tubérculo y necesita desarrollarse. Pero si lo que usted va a sembrar son lechugas, en una botella de 2 litros cortada a la mitad, perfectamente puedes tener una lechuga y se te va a dar muy bien. Últimamente y por las redes sociales se ha promovido mucho que es de la colita de la zanahoria que nos queda, que la colita del pimentón, que bueno, que con este tipo de cosas también nosotros podemos promover la agricultura. Es cierto hasta cierto punto. Si bien cortas la zanahoria y te quedas con la cabecita de la zanahoria y la siembras, la zanahoria va a rebrotar. Pero eso no significa necesariamente que se vaya a generar una nueva zanahoria. Sí, van a salir las hojas que también son comestibles y que las vas a poder utilizar en las ensaladas o en las sopas, pero no necesariamente vas a tener una nueva zanahoria. Lo mismo pasa con la remolacha. Si yo siembro solo la parte de arriba de la remolacha, voy a tener muchas hojitas de remolacha, no necesariamente una nueva remolacha. Cabe aclarar que las hojas de la remolacha son mucho más nutritivas y muchísimo más deliciosas que la remolacha en sí. Entonces las podemos igual utilizar en las ensaladas, con las hojas de la remolacha podemos hacer deditos de queso, en fin, ya también depende como de esa imaginación que podamos desarrollar en la cocina para utilizar los productos. También productos como cilantro, como la cebolla, como la lechuga, necesitan espacios con luz. Si ustedes tienen la planta, en una ocasión alguien me mandó unas fotografías y me decía que tenía problemas con unos ajos, pero los tenía debajo del mueble de la cocina, donde la luz que les entra es mínimo, pues no vamos a tener un desarrollo adecuado para las plantas. Cuando nosotros estamos hablando de agricultura urbana, estamos hablando que vamos a necesitar básicamente 3 componentes: luz, tierra y agua. Y pues obviamente nuestras plántulas. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos pensar entonces cuando vamos a hablar de tener un huerto en casa? Primero, que la zona en la que nosotros vayamos a ubicar nuestro huerto pueda tener por lo menos 5 horas de luz diaria. Que preferiblemente la zona sea airada. Hay algunas plantas que se pueden dar al interior, pero si hay una zona con viento, pues será mucho mejor para el desarrollo de ellas. La profundidad de nuestras canecas. Entonces, vuelvo al tema. Si yo lo que quiero sembrar es un brócoli, que es una planta que necesita espacio para crecer, que necesita tener bastantes nutrientes en su tierra, pues estaría hablando que va a necesitar por lo menos una caneca de 20 litros para poder sembrarla.
pero si lo que quiero es una lechuga, pues lo puedo hacer en una botella de 2 litros. Regularmente yo les recomiendo a las personas que cuando es la primera vez que van a sembrar, procuren conseguir las plántulas. Yo creo que los que ya han sembrado van a concordar conmigo en que nos da desespero y nos da angustia y todos los días miramos la tierra y vemos que no brota nada y nos empezamos a preocupar y a preguntarnos si esa semilla sirvió, si esa semilla no salió, en fin. Entonces, si queremos evitarnos un poco ese nivel de ansiedad y podemos conseguir las plántulas, pues ideal que comencemos practicando con la matica que podemos ver. Y bueno, y si ya definitivamente lo único que tenemos es semillas, pues la semilla va a necesitar un cuidado especial. ¿Qué vamos a necesitar o qué es importante para nutrir nuestros suelos? El cuncho del café nos va a ayudar en el aporte de nitrógeno. Vamos a utilizar también las cáscaras de huevo que nos van a ayudar en la generación de calcio. Los ollejos de la papa nos van a ayudar en el aporte de fósforo y las cáscaras de banano nos van a ayudar en el aporte de potasio a nuestras plantas. Es muy importante que cuando nosotros comencemos a trabajar en nuestro huerto, los elementos que vayamos a utilizar estén completamente limpios. Porque si nosotros utilizamos una palita, la palita de jardín de repente y resulta que en esa matera había una planta enferma y luego vamos y trabajamos en otra, pues posiblemente lo que podemos estar es que estamos trasladando la plaga de una matera a la otra matera, el hongo o lo que sea. Y obviamente una vez terminado nuestro trabajo, pues desinfectar nuestras herramientas, eso es muy fácil. Por 1 litro de agua usted va a colocar 1 litro de vinagre y con eso puede desinfectar sus materas y puede desinfectar también sus herramientas. Nosotros tenemos diferentes tipos de suelos para la siembra, pero el suelo más bonito o en el que la mayoría de las plantas suelen crecer lo denominamos suelos francos. ¿Por qué se llaman suelos francos? Pues porque tienen los componentes ideales para la siembra. No son suelos ácidos. Cuando nosotros hablamos de suelos ácidos, son suelos con unos altos niveles de sal, o los alcalinos son suelos a los que les hace falta nutrición. Entonces, pues algunas plantas no se van a poder desarrollar. En un suelo ácido, claramente nosotros podemos encontrar cactus, que les encanta el tema de los desiertos y demás, pero no es lo que suele pasarle a todas las plantas. Muy importante que para que una planta crezca sana, por lo menos tenga los nutrientes principales, que son nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, magnesio. Eso es lo que nos genera a nosotros los residuos orgánicos, lo que nos generan los productos de nuestra cocina y con los que nosotros podemos trabajar. Los productos de la cocina, si los van a revolver con la tierra, con la técnica que les expliqué, es muy importante que estén secos para evitar que surjan bacterias que puedan enfermar a nuestras plantas. Diferente al proceso de cama caliente, porque cuando nosotros hablamos de cama caliente o cuando nosotros estamos hablando de compostaje, los niveles de la temperatura suben y eso hace proceso de inocuidad en la tierra. Pero cuando nosotros estamos revolviendo los desechos con la tierra y las estamos dejando descansar, no se está realizando ese proceso. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que los desechos estén bien secos para que no haya problemas. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ustedes ya han intentado trabajar con sus huertos? ¿Tienen algo que digan, me ha pasado con esta planta, no entiendo, que funciona? ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Claro que sí. Yo tengo pues un comentario. Uno de ellos, la verdad, son secretos que ignoraba, pero su merced le dio como al tema clave y ese tema pues me pareció fabuloso. Rescato mucho estos microciclos. Por otro lado, el tema de las semillas de tomate. Las semillas de tomate realmente al inicio sí me costaba mucho, pero pues ya uno cae en cuenta de muchas cosas. Por otro lado, ¿sería correcto nombrar agricultura urbana y agricultura rural o sencillamente todo es agricultura? Muchas gracias.
Bueno, es que cuando nosotros, en realidad dentro de la agricultura urbana, hay como muchas ramas. La agricultura urbana podría ser el huerto familiar o la finca de las personas dentro de la ciudad. Si estamos dentro de la ciudad, somos urbanos, por lo tanto es agricultura urbana. Y la agricultura, ya la agricultura campesina y todo este tema, y ya tienen, digamos que hay otras dinámicas de campo. Aquí nosotros estamos hablando de los huertos caseros puntualmente. Cuando nosotros estamos hablando de un huerto casero, estamos hablando de un espacio muy pequeño, de la terraza, del solar de la casa, de repente de un patio. Yo creo que aquí en mi casa debo tener alrededor de, no sé, 10 metros tal vez de huerto, pero porque yo tengo casa lote y pues tengo una zona verde y ahí puedo sembrar. Pero hay personas que ya tienen construido o que lo único que tienen es un balcón y quieren sembrar en un bancal y se puede hacer. Pero obviamente las dinámicas son diferentes. Cuando nosotros hablamos de agricultura en casa, estamos pensando en esos productos que vamos a sembrar para nuestro consumo puntualmente. No es el de la comercialización y ese tipo de cosas que también se pueden dar, pero pues que necesitaríamos muchísimos balcones con muchísimos huertos para que pudiéramos garantizar unas ventas mínimas al mes. Con el tema del tomate, puntualmente, la gente suele frustrarse y es porque, primero, el tomate se da en un clima medio regularmente. Entonces, si yo quiero en una zona de páramo como la que vivo tener un tomate, pues le debo garantizar unas condiciones de calor, de sol, para que él pueda desarrollarse. Segundo, al tomate no le gusta el agua en las hojas. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta de tomate, lo ideal es regar la tierra alrededor de él. Creo que para las personas que están iniciando un proceso, el tomate es de crecimiento lento y puede llegar a frustrarnos porque se nos van a morir muchas plántulas de tomate antes que logramos tener una que nos funcione precisamente por eso, ¿no? Porque pues en la ciudad de Bogotá hay que garantizarle los microclimas para que él se desarrolle. ¿Otra pregunta? Vi varias por aquí, a ver, respondo desde aquí. Bueno, ¿cuáles combinaciones de hortalizas se permiten para iniciar la huerta? Las combinaciones de hortalizas son varias. En eso tenemos que pensar primero por tamaño, por familia y también por qué tipo de nutrientes ellos tienen. Entonces, algunas de las combinaciones que yo les puedo recomendar para iniciar es, por ejemplo, la acelga. Si nosotros vamos a sembrar una planta de acelga, la podemos combinar con un apio o con una cebolla. ¿Por qué? Porque la acelga tiene una raíz profunda y necesita espacio para desarrollar su raíz y para echar sus hojas. A medida que la acelga va, si nosotros tenemos una acelga para consumo en la casa, nosotros no necesitamos arrancar la planta completamente, sino que yo voy y le podo las hojas más grandes y ella va a tener rebrotes, pero de esa misma forma se va a desarrollar y se va a desarrollar su tronco. Mientras que la cebollita, a esa cebolla, pues sí va a llegar un momento en que yo la voy a arrancar. Entonces, si yo siembro en un bancal una acelga, una plántula de acelga, planto una cebolla o planto una lechuga, pues es muy chévere. ¿Por qué? Porque cuando mi lechuga ya esté de comer o mi cebolla ya salga, las voy a arrancar y va a quedar el espacio para que la acelga crezca. Los rábanos también son buenos compañeros para las acelgas, primero porque no tienen una lucha por nutrientes y segundo porque ya, como lo comenté al inicio, un rábano en 2 meses va a consumirse. Ese sí hay que arrancarlo completamente y no lo comemos y entonces ya dejamos el espacio para que la acelga se desarrolle. Importante, no la vayan a sembrar, una acelga no la vayan a sembrar con una espinaca porque la espinaca tiene la misma dinámica de raíces de la acelga, entonces una va a terminar matando a la otra por tema de nutrientes o va a terminar desarrollándose mejor una que la otra.
Entonces, esa es como una combinación que se puede hacer en el huerto. El ajo nos va bien si lo podemos sembrar al lado de una remolacha, al lado de un tomate o al lado de una zanahoria. ¿Por qué? Porque él crece su varita, forma su tubérculo y tú lo arrancas y ya dejas el espacio para que el tomate se desarrolle plenamente. Bueno, ya les hablé del apio. La alberja, nosotros podemos sembrarla con una zanahoria, con un pepino, con perejil. También la podemos sembrar con espinaca y nos va a dar buenos resultados. Los brócolis los podemos combinar también con remolacha, con pepino, con lechuga, con orégano. Muy importante en este punto que en la huerta, si podemos tener y si el espacio nos da, podamos colocar plantas aromáticas. Aromática, por ejemplo, el perejil es muy bueno, el tomillo también, la ruda nos ayuda a espantar ciertas plagas de la huerta, la caléndula, a la caléndula a los gusanos les encanta comerse la caléndula y se divierten tanto comiéndose la caléndula que no se nos van a comer otros productos en la huerta. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos pues, cultivos trampa. Entonces, súper importante. Si pueden hacer ese tipo de combinaciones. Pero las combinaciones en la huerta no son lo único que nosotros debemos tener en cuenta. El día de ayer, puntualmente, estuvimos haciendo unos recorridos en algunas de las huertas acá en el territorio y nos dimos cuenta que habían unos huertos que no se habían desarrollado para nada. Para nada es para nada, las plantas estaban enanas, no han crecido nada. Y el tema es que las sembraron todas en una canastilla y todas hablo como de 30 plántulas dentro de una canastilla. Entonces, pues allí ellas estaban luchando por un tema de nutrientes. Entonces, aparte de saber qué combinaciones de plantas debo hacer, también debo tener unas distancias mínimas para poder sembrar las plántulas. Si yo las siembro muy cerca, pues no les voy a garantizar el espacio para que ellas crezcan. ¿Qué es lo más común en nuestras huertas? Entonces volvemos al ejemplo de la acelga. Si yo quiero sembrar acelga, la distancia ideal entre acelga y acelga es de 30 centímetros. La distancia entre ajo y ajo de 10 centímetros. Entre brócolis, los brócolis necesitan por lo menos 60 centímetros de distancia entre brócoli y brócoli para que lleguen a un nivel óptimo de desarrollo. Entonces, depende como un poco de la madurez o del crecimiento de la planta y asimismo nosotros tenemos que medir las distancias de siembra. Pero digamos que por eso ustedes no se tienen que preocupar porque el día que ustedes compren acelgas, si ustedes buscan en internet a la fija, van a encontrar la distancia de siembra que pueden tener y si no lo encuentran en internet, pues me escriben, me preguntan y nosotros con mucho gusto les respondemos. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿Cuáles plantas comestibles no deberían sembrarse juntas? Sobre todo las plantas de las mismas familias. Es decir, el cilantro y el perejil son de la misma familia. No es recomendable que las siembren juntas. O el pepino, por ejemplo, y una calabaza. O el tomate, que son de la misma familia. No es recomendable que las siembren juntas. ¿Por qué? Porque ellas van a tener una lucha por los nutrientes. Básicamente tenemos que mirar eso y también el tipo de viento. Si yo siembro un tomate al lado de una calabaza, donde la calabaza se va a expandir por la materia porque necesita el espacio, pues me va a terminar ahogando al pobre tomate. Si yo siembro fresas, por ejemplo, también que necesitan expandirse, pues lo ideal es que la siembre con un ajo que no le va a quitar mucho espacio y que finalmente pues yo voy a consumirme el ajo y ahí va a quedar la fresa para que se siga desarrollando. Bueno, ¿qué otra pregunta tendremos por acá? Bueno, Estefanía Campos dice, si yo quiero iniciar una huerta en casa, cerrada, pequeña y teniendo en cuenta que el lugar donde vivo es muy frío, ¿cuáles son las especies que me recomendaría? Cerrada, pequeña y fría. Bueno,
Cuando nosotros estamos en unos espacios muy fríos, como suele pasar acá donde yo vivo, pues no vamos a esperar que nuestras plantas sean grandísimas como pueden serlo en otros espacios. Van a ser como somos nosotros. Las personas de páramo somos pequeñitas, chaparritas. Y esa es un poco la forma en que contenemos el frío. Lo mismo podría pasar con nuestras plantas. Yo que recomiendo para que nosotros iniciemos una huerta chévere, recomiendo las acelgas me parecen bien, la lechuga, el rábano, porque ya en 30, 40 días vas a tener rábanos para consumir. También te puedo recomendar el taxoy, se ha dado muy bien acá en esta zona que es fría. El taxoy es una variedad de lechuga asiática y ha sido genial el crecimiento que ha tenido en esta zona, que es muy fría. La mostaza asiática de hoja ancha es espectacular y también se da muy bien en esta zona. La rúgula ha sido impresionante la forma en que se nos ha dado en las zonas frías. Bueno, estoy pensando desde lo que yo tengo en mi huerta que ha funcionado mejor en los espacios. El tomillo, el orégano prende muy bonito, la salvia también crece muy fácil, que son plantas, pues especias para la cocina, se dan genial también en las zonas frías. Bueno, el tomate tiene un problema de desarrollar muchos renuevos auxiliares y estas no dejan que los tomates crezcan grandes. Hay que estar podándolos. Sí, sí, sí. El tomate tiene un ángulo entre el tallo y la ramificación, tiene un ángulo y en ese ángulo suele salir lo que comúnmente denominamos chupón. Hay que estar mirando, hay que estar pensando, revisando la planta y quitándole esos chupones. ¿Para qué? Para que no se desgaste la energía de la planta alimentando estas ramas, sino que le permita un desarrollo más potente a nuestra planta. Bueno, ¿la canela molida es buena para eliminar hongos blancos? Sí, totalmente de acuerdo. Cuando los hongos se pueden dar a veces por exceso de humedad en la tierra, entonces aparece como una mancha blanca sobre la tierra, alrededor de nuestras plantas. Lo importante es tomar esa tierra, retirar esa tierra y botarla, porque es una tierra que ya está infectada, y le podemos aplicar canela en polvo y esto va a matar el hongo que aparece allí en la superficie. Bueno, la profundidad de las semillas no debe sobrepasar 3 veces el tamaño de las mismas. Sí, claro, y eso varía, sí, según el tamaño de las semillas. Digamos que si son semillas muy pequeñas, cuando yo siembro acá semillas de lechuga o semillas de cebolla, realmente yo las coloco y medio las tapo muy superficialmente, no deben tener mucha profundidad porque pues si no va a ser agotador el tema de crecimiento para ellas y en algunos casos pues no se van a desarrollar. El ajo y el tomate compiten por la luz. Bueno, todas las plantas realmente compiten por la luz. Ellas necesitan luz. Entonces, si nosotros las colocamos en una zona que sea donde les llegue poca luz o las encerramos, estuve en una huerta donde en una parte tenía una zona de plástico negro. Todas las plantas que estaban ahí debajo pues estaban largas y pálidas. Entonces son plantas que a la larga pues no van a servir y ellas tratan de crecer muy rápido, de dar flor muy rápido, de botar semilla muy rápido para decir, me quiero largar de aquí, entonces dejo la semilla rápido para irme porque estoy aburrida en este espacio o está enferma. Entonces, todas las plantas van a entrar a competir por luz de alguna forma. Cuando usted tiene una mata en una ventana, pues ustedes van a ver que la mata siempre va a buscar por donde llega el rayo de luz y hacia él se dirige. Entonces, todas las plantas en huertas caseras necesitan luz. Ya hay otros tipos de siembras como los cultivos hidropónicos y los cultivos que hacen con lámparas LED, pero pues ese no es como el tema que estamos tratando acá. Entonces acá luz, agua y tierra, por supuesto. Bueno, recomendaciones para sembrar tabaco como repelente en áreas grandes de cultivo. El tabaco a mí me parece genial.
aquí, digamos que en esta zona de páramo, el desarrollo del tabaco no ha sido muy bueno. Veía algún día un tema de plantas carnívoras con el jardín botánico y me pareció interesante cuando la persona que estaba hablando en el taller decía que el tabaco viene siendo pariente de alguna forma de las plantas carnívoras. El tabaco tiene una hoja peluda y atrapa allí los mosquitos y atrapa como la mosca blanca, la atrapa el tabaco, entonces es muy bueno en nuestros huertos si podemos desarrollar el tabaco y que se dé, es genial. Mm, y además ahuyenta a otros por el olor también. Entonces el tabaco sí, si lo pueden tener, es recomendable, es efectivo. Hay otro tipo de plagas en los huertos que sí van a necesitar otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, las babosas, pues a las babosas no, en realidad, si es una ruda, si es un tabaco, pues ellas pasan por encima y llegan a la planta finalmente. Es de las plagas más difíciles, digamos, de manejar, de controlar, y pues hay que usar otros sistemas o los gusanos, pero para las moscas blancas, para el pulgón, el tabaco funciona muy bien. Bueno, ¿qué tipos de nutrientes nosotros les podemos dar a nuestras plantas? Cuando nosotros estamos hablando de un proceso en el que tratamos que sea por lo menos 90% agroecológico, yo hablo de un proceso 90% agroecológico, ¿por qué? Porque finalmente los nutrientes que nosotros estamos utilizando son los residuos de nuestra cocina. Y de alguna forma, a no ser que yo compre todo completamente orgánico, puedo garantizar que los residuos de mi cocina son 100% orgánicos. Pero de lo contrario, si vamos a la plaza o si vamos a un supermercado regular, pues no vamos a saber realmente cuál es el origen de esa zanahoria o el origen de esa papa. Bueno, la papa de por sí, cuando es un monocultivo, pues necesita demasiados químicos. Entonces, de alguna forma, en nuestro proceso, a pesar que hay un compostaje, que hay una descomposición, pues no es un proceso 100% orgánico, pues no pasa en estos momentos. Pero también influye mucho el tema del agua. En la medida en que nosotros podamos recoger agua lluvia, es lo ideal para regar nuestras plantas. Y aparte de eso, pues estamos contribuyendo también con tema de medio ambiente. Entonces, la recolección de las aguas lluvias y utilizarlas para regar nuestro huerto es lo que yo más recomiendo. Si definitivamente no es posible la recolección de agua lluvia para regar nuestro huerto con el agua del acueducto, lo que más recomiendo es que por lo menos el agua haya reposado 24 horas, porque a veces el cloro que trae el agua sí nos puede también ayudar a generar bacterias o plagas o matar algunos microorganismos que son importantes en la tierra. Entonces, recuerden, ideal agua lluvia, pero si no se puede con agua lluvia, utilicemos el agua del acueducto, pero dejémosla reposar para que el nivel de cloro desaparezca. Bueno, ¿qué más les cuento frente a esto? Tenía una idea en la cabeza y se me acaba de ir la paloma, dicen. Bueno, entonces, muy importante. Bueno, me preguntaban de qué nutrientes podemos utilizar en nuestra huerta. Entonces les estaba hablando de los procesos orgánicos. Cuando yo recién siembro una plántula, suelo utilizar el enraizante de lenteja o de frijol caraota, que funciona muy bien. Resulta que las lentejas y los frijoles tienen auxinas y las auxinas son como hormonas de crecimiento. Son los mismos brotes que nosotros nos podemos comer en el sándwich o en la ensalada. Entonces, y el sistema es muy sencillo. Dependiendo de la cantidad de plantas que nosotros tengamos, pues vamos a colocar la misma cantidad de lentejas en agua. Es decir, yo cuando tengo que regar aquí mis plantas, estoy hablando más o menos de 10 metros, yo coloco 2 kilos de lenteja en agua. Entonces, si lo que usted tiene son 3 matas o 4 bancales, pues con una libra o con media libra, ustedes ya tienen que ir mirando de acuerdo a la cantidad. Colocan la lenteja a que germine. Entonces, la lenteja va a durar en promedio unos 8 días en germinar. Usted le va a estar cambiando el agua por lo menos cada 2 días. ¿Para qué? Para que no se vaya a pudrir, para que no se fermente y no tenga mal olor.
pero esa agua usted no la va a botar, esa agua usted la va a reservar en la nevera. Cuando la lenteja ya esté completamente brotada, cuando ya esté completamente germinada, con el agua que usted reservó en la nevera, va a licuar la lenteja y luego va a colocar un vaso de ese licuado que usted hizo, previamente colado, y por un vaso de ese licuado va a colocar 1 litro de agua y con ese va a regar sus plantas. Esto va a ayudar a que se fijen mejor las raíces en el suelo para iniciar. Como les dije al inicio, el banano genera potasio. Entonces, para plántulas como el tomate, por ejemplo, que dan flor y dan fruto, es ideal. Entonces, podemos utilizarlo tanto en crudo como cocinado. Entonces, en crudo es el jugo de banano, licuas el banano con la cáscara, lo cuelas muy bien, tiene que estar muy bien colado. Le vas a agregar una cantidad, 2, 3 cucharadas de cáscara de huevo también macerada, completamente molida, hecha polvo. Y con esto vas a regar el follaje de las plantas. Esto nos va a ayudar a generar fruto. O colocas la cáscara del banano a hervir, dejas que se infle por lo menos 24 horas y con esto regamos alrededor del tronco la tierra y le vamos a aportar también potasio a la base, a la raíz. Yo aquí en la casa nosotros también licuamos ya una parte de la cáscara y de los residuos lo mandamos al compostaje. Además nosotros, bueno, acá nosotros en este momento estamos recibiendo los desechos orgánicos de 6 familias para convertirlos en compostaje. Entonces digamos que tenemos como un remanente de desechos orgánicos siempre. Por lo menos una vez al mes yo les hago un licuado a las plantas de los pellejos de la papa, de la zanahoria y lo mezclo, o sea, nada lo aplicamos puro. Siempre ese licuado en un vaso de agua por 1 litro y con eso regamos las plantas para ayudarle a aportar potasio y calcio y fósforo al suelo. También macero las cáscaras de huevo, las licúo realmente para que se vuelvan polvo y las revuelvo con la tierra porque el calcio es como de lo más difícil que la tierra absorba. Entonces, entre más polvo esté hecha la cáscara de huevo, es más fácil que la tierra absorba el nutriente. De esa forma también nosotros regamos acá. También existen los fertilizantes, pues como el purín del pasto. También podemos hacer purines con la ortiga. Y todo esto nos ayuda a nosotros en la huerta. Los purines nos van a ayudar a repeler insectos, pero también nos van a ayudar a nutrir las plantas. Esos son como algunos de los nutrientes. Bueno, la ceniza de madera, ¿no? Si ustedes tienen su chimenea o hacen un asado, ustedes van a recoger esa ceniza, van a dejar que la ceniza madure, es decir, no la van a aplicar al otro día, sino la recogen en una vasija y la dejan ahí entre 15 días, un mes, luego la revuelven con la tierra o la colocan alrededor de la tierra. Esto pues va a ayudar a que nuestras plantas también estén absorbiendo carbono. La lombricultura, el compostaje, con el humus de lombriz también nos sirve para ayudarnos a nutrir nuestras plantas. El compostaje todo el tiempo cuando están en crecimiento y pues ya hay unos más agresivos, más fuertes, que es por ejemplo como el caldo Super 4, que requiere de un proceso más largo y de vasijas y herramientas para poderlo hacer. Pero si alguno tiene el espacio, está compuesto, para hay que comprar cobre, boro, hay que tener disponible boñiga de vaca pura, de la que todavía escurre. Entonces es un proceso más largo, pero si alguien tiene la disposición y tiene el espacio para poder hacer este caldo nutricional que es súper bueno para las plantas, pues me escribe y yo con mucho gusto le hago llegar la receta de cómo prepararlo para que lo pueda tener. Bueno, vi otra pregunta por acá, perdón. Dice, ¿es perjudicial el agua con jabón para la tierra? Pues realmente eso depende de las cantidades de agua que usted le vaya a colocar. Pero regularmente si tienes plantas ornamentales o si
sobre todo para las ornamentales, si tienen pulgón, si tiene, a veces se les pega como una cosa negra a las hojas y las quieres limpiar, pues el agua con jabón está muy bien. Si ya le vas a echar una cantidad de agua, pues absurda, pues la planta claramente se va a morir. Yo no suelo recomendar el agua con jabón cuando estoy hablando de plantas comestibles. Nosotros acá en la casa sí utilizamos el agua con jabón para limpiar las hojas de algunas plantas cuando tienen pulgón o mosca blanca, pero siempre que sean ornamentales, no para lo que vamos a consumir. Manejan lombrices para generar abono. En mi casa, puntualmente, yo no lo hago, no tengo el espacio. Bueno, no he sacado el tiempo para hacerlo, pero un compañero de mi huerta, él sí ya está empezando a manejar el tema del lombricompostaje en su jardín y pues le está dando resultados muy chéveres y varias huertas aquí, por lo menos de nuestras huertas, 2 o 3 huertas, ya manejan el tema del lombricompostaje, que realmente pues sí, es de las mejores tierras o abonos, perdón, para utilizar en las huertas. Omaira, Señor. aparte de lo que nos estás contando, ya de todo este tema, me están preguntando acá por el interno sobre insecticidas naturales que se puedan usar con nuestras plantas de huerta, en plantas comestibles. Bueno, en insecticidas naturales, casi que con cualquiera de las plantas, por ejemplo, con la ortiga, es muy fácil generar un insecticida o con la caléndula también y es muy sencillo. Es sencillamente coger la cantidad suficiente, un manojo de ortiga, un manojo de caléndula y colocarla a hervir, dejar que se infríe y con esto nosotros vamos a regar nuestras plantas. Esto nos va a ayudar en el tema de disminución de pulgones, de mosca blanca. Para eso nos sirven estos hidrolatos. También podemos macerar el ajo. Lo dejamos fermentar por unas 36 horas. Lo diluimos con el agua y lo aplicamos y eso nos sirve también como repelente. El tabaco es genial para ese proceso. La salvia nos va a ayudar a repeler, por ejemplo, la mosca blanca, la mariposa de la col y también nos ayuda a repeler un poco, a detener un poco las babosas. El tomillo también nos ayuda a repeler, se me olvidó, como ácaros, insectos. Nos ayuda el tomillo. El diente de león, que regularmente crece por ahí, que para que lo recordemos lo asociamos con la era de hielo, con Cid, cuando se come el diente de león, que es muy común en nuestros cerros orientales, en la ciudad de Bogotá, es muy buen fungicida. Entonces lo pueden macerar, lo dejan fermentar y luego lo aplican sobre las plantas, lo rocean y ya esto nos va a ayudar. Entonces, en la maceración, cuando vamos a coger, ejemplo, vamos a coger hojas de tabaco y las vamos a macerar, pues las vamos a dejar por lo menos 36 horas para que se fermenten un poco y luego vamos a rociar nuestro huerto, nos va a ayudar a combatir lo que son plagas y lo que son hongos también. Si la misma hoja de tabaco no la vamos a dejar 36 horas, sino la vamos a dejar entre 10 o 15 días macerado, esto ya va a ser un proceso de fermentación. En este proceso ya de fermentación, estas hojas de tabaco nos van a poder servir como abono foliar, como activador de compostaje, como insecticida y también nos van a ayudar a tratar el suelo si los suelos pueden tener alguna plaga. Y cuando estamos hablando ya de un purín maduro, es porque ya superó más o menos los 20 días y esto nosotros lo vamos a usar como para volver a regenerar el suelo. Entonces, lo podemos utilizar para inocular el suelo y también podemos, a través de este purín, fijar nitrógeno. Nosotros podemos hacer purín con el pasto, podemos hacer purín con la ortiga, podemos hacer purín con el tabaco.
Un insecticida que es muy común, que nos ayuda muchísimo para repeler mosquitos, mosca blanca, pulgones, es el ají con ajo, o sea, el ají picante con ajo, y lo que vamos a hacer es que vamos a licuar o a macerar el ajo y el ají y lo vamos a colocar en 1 litro de alcohol etílico de 90 grados y lo vamos a tapar perfectamente y lo vamos a dejar fermentar por lo menos por unos 7 días. ¿Qué va a pasar durante estos 7 días? Con esa fermentación nosotros vamos a colar muy bien y volvemos al tema. Nada se aplica puro. Si ustedes llegan a aplicar esto puro sobre las matas, seguramente las matas se les van a morir. Entonces lo que tienen es que coger la misma cantidad. Un vaso de agua, un vaso de este insecticida por 1 litro de agua y luego aplicarlo con un atomizador sobre las plantas. Y eso es un proceso que ustedes van a hacer por lo menos cada 15 días. Si ustedes lo hacen todos los días, pues van a terminar agotando la planta. Este realmente me parece genial, me parece muy bueno y a nosotros es de lo que más nos funciona en el jardín. Entonces, con el purín de pasto, ¿qué le van a hacer? Regularmente el purín, el pasto, pues es de lo que nosotros podemos conseguir más fácil y también lo que llaman las malezas, que son las maticas que crecen alrededor de nuestra huerta, las podemos arrancar. Vamos a poner más o menos por 1 galón de agua 1 libra de pasto cortado o la maleza, pero que esté seca. Y lo vamos a dejar reposar en un lugar oscuro durante unos 4 días. Luego vamos a colar esta agua y la vamos a guardar en la nevera. Y para utilizarlo es el mismo sistema. Yo uso un vaso por 1 litro de agua, un vaso del concentrado por 1 litro de agua, y con eso vamos a regar nuestras plantas. Entonces, aparte de eso, aparte de ser un insecticida, pues también vamos a ayudar a generar calcio y potasio a nuestras plantas. Entonces, más o menos como nosotros lo tenemos estructurado, por cada 10 litros de agua, usted va a utilizar 1 kilo de purín, o sea, 1 kilo de pasto cortado y de la maleza cortada para poderlo preparar. ¿Otra pregunta? Omaira, si nos pregunta Claudia si las plantas aromáticas, ¿qué cuidados requieren o son los mismos que ya nos has dicho? Casi todas las plantas requieren los mismos cuidados, realmente. Lo que pasa es que en temas de plantas, por ejemplo, a la caléndula la ataca un gusano puntual, entonces tiene uno que estar revisando, pero prácticamente todas funcionan de la misma forma. Regularmente lo que nosotros hacemos en el huerto es que las plantas aromáticas o las utilizamos para la cocina, como el tomillo y estas plantas que también forman parte de las aromáticas, pues son las que utilizamos como cultivos trampa, porque son a las que menos atacan la babosa o a las que menos ataca el pulgón. Entonces son las que tenemos ahí para que nos ayuden a repeler esos insectos en el huerto, pero los cuidados son los mismos. Omaira, nos preguntan acá, y esta pregunta me parece bastante interesante, si es bueno comprar semillas como las que vende Agrocampo, como las que venden otras instituciones, bueno, otros mercados que hay de este tipo, o las plántulas ya directamente. Bueno, como yo les dije al inicio, pues depende del gusto del cliente. ¿Por qué? Cuando una persona va a iniciar un huerto, cuando nunca ha sembrado una planta en su vida, pues lo ideal es comenzar ya con la plántula, tener la plantulita. ¿Por qué? Porque la estamos viendo y la podemos tratar y la podemos cuidar. Si nosotros lo que vamos a sembrar es la semilla, las semillas pueden tardar bastante tiempo en crecer dependiendo de la variedad que estemos sembrando. Por ejemplo, las semillas de las aromáticas, por ejemplo el amaranto, son semillas que pueden tardar hasta 2 meses o más en brotar. Entonces la gente, si no tiene la paciencia y no está acostumbrada a esperar, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros hoy en día, el horno microondas se nos hace supremamente lento porque estamos acostumbrados así,
pues esperar a que la planta 2 meses brote y de repente no brota, pues digamos que vamos a comenzar como una mala relación con el huerto. Entonces, por eso yo recomiendo pues comprar las plántulas. Ahora, las plántulas que nosotros regularmente conseguimos en los supermercados como Agrocampo o en El Éxito, pueden ser plantas que ya son transgénicas, que ya están tratadas, ¿m? Pero pues es que en este momento de pandemia es lo que hay, lamentablemente. El tema de los huertos se disparó exponencialmente y la demanda superó la oferta. Si ustedes consultan algunos viveros, nosotros trabajamos en ese momento con 3, 4 viveros que nos están suministrando plántulas. Siempre hay agotados y una plántula que antes nos podía costar 50 o 100 pesos, hoy puede estar costando entre 250 y 300 pesos, nuevamente por la demanda. Y tampoco ni siquiera de esos cultivadores en este momento podríamos garantizar que una planta es 100% orgánica. Podemos garantizar un proceso agroecológico, que no le vamos a echar químicos a esa planta, que la vamos a tratar de la mejor manera posible. Pero para iniciar, y es lo que tenemos a la mano en este momento en el mercado, pues hay que usarlo. Que podamos transformar esa planta y volverla y que se vuelva orgánica, pues sería lo ideal. Si es que la planta nos va a dejar semillas que sirvan. Las plantas o los procesos transgénicos lo que hacen es genéticamente han modificado la semilla para que ella no se reproduzca y nosotros tengamos la necesidad de cada vez comprar y comprar las semillas, lo que no pasa con una planta orgánica. Una planta orgánica le puede dar muchas semillas y todas le van a servir en la vida. Con los transgénicos no pasa eso. A veces, cuando nosotros utilizamos el tema de las semillas de tomate en la cocina o otro tipo de semillas y no nos brotan, es porque ese producto tiene un proceso transgénico y las semillas por eso tampoco nos van a servir. Pero para ejercicio y para empezar, pues si es lo que tenemos en la mano, pues es lo que vamos a usar en estos momentos. Bueno, entonces les voy a hablar un poco del tema del semillero. Ahí tenemos un tema bien importante, y es que realmente si nosotros vamos a trabajar desde la semilla, debemos tener unos cuidados particulares. Cuando la semilla es como el bebé, la semilla es como el bebé que está en la barriga de la mamá. Va a estar dentro de la tierra y va a requerir unos cuidados especiales. La semilla trae la cantidad de nutrientes necesarios para desarrollarse y convertirse en una plántula. Por eso es que es mejor cuando nosotros vamos a germinar, pues que lo hagamos en turba y no en tierra, porque ella tiene los nutrientes que requiere para su crecimiento. La semilla debe estar en un lugar donde no le dé luz y además le debemos garantizar un tema de humedad, una humedad equilibrada. Si nosotros dejamos que la semilla se nos seque o que dejamos de regar, se nos olvidó, nos fuimos, dejamos de regar en ese momento, irnos de paseo, no, como que no aplica, pero se nos olvidó por el día regar la semilla y esas semillas se secaron, pueden ser plantas que ya no nos funcionen, que sean plantas muy débiles. Entonces hay que garantizarles siempre la humedad. Y cuando vamos a trasplantar es cuando todas las plántulas cuando están chiquiticas tienen 2 hojas, que es lo que nosotros llamamos las hojas falsas. Debemos esperar a que la planta le salgan por lo menos 2 hojitas reales para luego sí poder pasarla al matero donde se va a quedar ya definidamente. ¿Hay más preguntas? Bueno, otra cosa con el tema de las semillas, y es que las semillas tienen una fecha de caducidad. No es como que hace 10 años me regalaron unas semillas de lechuga y voy a sembrarlas ahorita. Es posible que ninguna de esas semillas le vaya a servir. Ejemplo, más o menos las semillas de la cebolla van a servir durante 1 año, las semillas del maíz pueden durar unos 2 años, las semillas más resistentes, que son las de alberja, las de lechuga, las de frijol, nos pueden durar hasta unos 3 años. Ya después de esas fechas, pues es posible que perdamos el año con el tema del semillero.
y podemos colocarlas en un vaso con agua transparente, que es lo que recomiendan, y echarlas ahí, y las que broten se supone que son semillas que están huecas. Para algunas semillas funciona, pues para otras no. Pero digamos que eso es como lo que podríamos hacer si no estamos seguros que la semilla nos vaya a servir del tiempo de vida que tenga la semilla. Señor, ¿otra pregunta? Omaira, sí, mira, nos dice, bueno, Nubia, bueno, nos pregunta Jorge Mario, ¿cuál es la diferencia entre orgánico y agroecológico? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre orgánico y agroecológico? El proceso agroecológico es el proceso en el que nosotros no estamos utilizando químicos en nuestro huerto, como los huertos que estamos tratando de hacer acá en la casa, los que estamos tratando de hacer en este territorio. Utilizamos los desechos de la cocina, utilizamos todo lo que nos sobra en la cocina y con ellos nosotros estamos elaborando el abono y estamos nutriendo los suelos. Utilizamos el agua lluvia en lugar del agua clorada para regar nuestras plantas. Eso se puede convertir en un proceso agroecológico. ¿Qué hacemos nosotros acá también? Nosotros acá recogemos pues las podas de los árboles, el pasto seco, las hojas secas y todo esto va a nuestro compostaje. Nuestros vecinos que ya traen a nuestra casa pues nos traen los desechos orgánicos de ellos y todo esto nosotros también lo llevamos a un proceso de compostaje y no estamos utilizando ningún elemento químico. Yo me acuerdo que mi mamá decía que tocaba comprar urea para las plantas y pues cuando ya vi la urea alguna vez hace muchos años atrás, pues es químico que se le echa ahí para obligar a la planta a florecer inmediatamente. O cuando vemos así la super cebolla de 1 kilo, pues resulta que esas plantas tienen un proceso químico para que se vean frondosas y se vean bonitas. Regularmente los procesos agroecológicos, pues las plantas suelen ser más pequeñas en su tamaño, pero realmente son sanas. Y cuando estamos hablando de lo orgánico, es que nosotros podemos garantizar que la plántula o que la semilla no viene de un proceso transgénico, que es lo que yo les decía ahorita. En este momento, yo no puedo garantizar que las plantas, no puedo garantizar ni certificar el origen orgánico de las plántulas, y más por la eventualidad que se está viviendo en ese momento en el mundo. Entonces no sabemos si esas plántulas o de esas semillas ya tienen un proceso transgénico. Bueno, las que yo compré en El Éxito o en Agrocampo, si no tienen una certificación de que son orgánicas, tienen un proceso, una modificación genética sobre sobre esas semillas. ¿Qué es lo que pasa con esas semillas? Que sí o sí van a generar un fruto y luego van a morir y no van a dejar semillas para resembrar. Y lo que nosotros llamamos limpiar la semilla. Si una planta transgénica o una planta tratada con químico supera 5 generaciones de esa planta, ya podemos estar hablando de una semilla orgánica. Es decir, creció la planta, recogí esa semilla, la sembré, volvió y salió flor, volví a recoger esa semilla, volví y la sembré, más o menos a la 5ª generación ya la semilla se limpió y ya no trae ningún componente químico, ahí se convierte en una planta orgánica. ¿Más preguntas? Bueno, la turba, ¿qué es la turba? La turba, digamos, es como la famosa fibra de coco, que le va a generar un espacio o una cama de calor a nuestra planta que no es materia orgánica, como lo es la tierra. Contactarse, bueno, aquí están hablando de alguna empresa que ofrece semillas Nubia. ¿Estas semillas son certificadas de origen orgánico? Nubia. Nubia. Bueno, mientras tanto, Claudia pregunta, Maya, yo he leído que las semillas para sembrar deben tener un color específico cuando se sacan de la misma planta, ¿es así? Bueno, pues lo que pasa es que las semillas realmente es el proceso cuando ya la florescencia
ha muerto. Cuando ya la flor ha muerto, aparece la semilla. Entonces, casi que la mayoría de las semillas, pues cuando se van a coger de la planta, tienen un tono marrón, porque ya su flor ha muerto. Si todavía la semilla se ve de color verde, pues le falta maduración. Es eso. Mira, pregunta Brigadas de Salud, Naturaleza y Patria, pregunta, ¿cada cultivo requiere un espacio entre semilla y semilla? ¿Cuál es el más recomendable? Lo mismo, ¿qué dimensiones son más aconsejables para las cajas de semilleros? Pues es que cada cultivo requiere un espacio entre siembra y siembra, es lo que nosotros estábamos hablando acá al inicio, por ejemplo, que si vamos a sembrar acelgas, pues entre acelga y acelga vamos a estar hablando que se necesita mínimo 40 centímetros entre planta y planta. Pero que si estamos hablando de una lechuga, pues necesita un espacio de 10 centímetros entre planta y planta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque lo que necesitamos es ganar espacio. En un huerto, en un bancal, pues si yo coloco a cada 60 centímetros una acelga, pues finalmente voy a terminar teniendo 2 matas de acelga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que en esos espacios podemos colocar otro tipo de plantas que no requieran la misma cantidad de nutrientes o que no necesiten bancales profundos para su raíz. Entonces, en este caso, por ejemplo, la lechuga es muy buena para esto. El taxoy también, el taxoy no tiene una raíz profunda, entonces también se puede sembrar y mientras que crece una lechuga y un taxoy, mientras se desarrolla la selga, yo ya me he comido la lechuga y el taxoy. Y puedo jugar con ese tema de espacios. Los tamaños de las vasijas, como lo dije, pues depende de los espacios que yo tengo. En una caneca de 20 litros, puedo sembrar una mata de papa y esperar que me salga por lo menos 1 libra de papa. En una botella de 2 litros de gaseosa cortada a la mitad, pues voy a tener espacio para una lechuga. Todo depende de las materas y los tamaños, pues depende del espacio con el que nosotros contemos. Si lo que nosotros podemos tener es, por ejemplo, 1 metro cuadrado de huerta, pues genial. Vamos a jugar con esas dimensiones dentro de nuestra huerta y vamos de la misma forma a jugar con las distancias de siembra y con las matas, dependiendo de lo que ellas necesiten. Como les dije anteriormente, con el ejemplo de la selga, con que la podemos combinar con un apio, que la podemos combinar con un ajo, que la podemos combinar con una lechuga, para ir jugando, si les gusta la estética, tanto con la estética como también con la funcionalidad del huerto. Mayra, por acá me pregunta alguien que me dice que tiene un balcón, tiene 1 metro cuadrado de espacio para plantar algo en su apartamento. ¿Qué puede plantar y cómo debe iniciar? Me pregunta específicamente, me dice que tiene una tierra por allá abandonada hace mucho tiempo. ¿Qué preparación debería hacerle a esa tierra para iniciar su cultivo? ¿Y qué debería sembrar en ese metro cuadrado? Bueno, como hablamos al inicio, lo que nosotros estamos promoviendo pues es los desechos orgánicos de nuestra cocina. Mirar que esa tierra que tenga por allá abandonada no tenga ningún patógeno, no tenga ningún tipo de hongo o plaga que nos vaya a terminar dañando las plantas. Mirar primero que la tierra esté sana. Y si la ha dejado por allá quieta por mucho tiempo, pues posiblemente es una tierra que esté descansada, entonces es una tierra en la que chévere si se podría sembrar, si no tiene ningún patógeno. Tiene que revisar eso. Podemos usar compostaje para revolver la tierra, entonces con el compostaje y la dejamos descansar por un promedio de 15 días y luego procedemos a la plantación. Digamos que si el tema es de inmediatez, pues puedes comprar el compostaje en el sitio que considere más prudente hacerlo. Yo realmente no te podría recomendar ningún lugar. A nosotros el compostaje en su momento pues nos lo ha donado el Jardín Botánico y pues ahora nuestras huertas están generando su propio compostaje.
Pero el proceso de compostar es uno de los procesos más largos. Entonces, para tener un buen compostaje, no, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos un buen compostaje? Porque cuando yo ya miro el compostaje, no reconozco la cáscara de huevo de la cáscara de banano y todo se ve como si fuera tierra. Ese es el compostaje ideal, pero eso puede tardar la descomposición entre 3 y 6 meses. ¿Cómo nutrir la tierra? Pues bueno, lombricompostaje, compostaje, como lo hablé al inicio, colocamos todos los desechos orgánicos a secar, si los podemos picar mucho mejor porque entre más pequeños estén, más fácil van a ser para que se sequen y también para que se descompongan. La cáscara de huevo la licuamos o la maceramos lo más menudo que se pueda y vamos a revolver con la tierra y vamos a colocarlo y lo vamos a dejar en promedio unos 15 días para que la tierra pueda asociar los nutrientes y posteriormente a eso sembramos. Ese es otro de los procesos que inicialmente les recomendé. La cama caliente también funciona muy bien, pero todos estos procesos toman su tiempo. Entonces, por eso hablo de la inmediatez. Si ves que puedes esperar 3 meses y hacer un compostaje bien chévere y que el compostaje se descomponga como ha de ser, pues ese sería el ideal. O si no, pues ya adquirir composta, humus de lombriz también funciona muy bien. ¿Cuál era la otra parte de Mira, la pregunta? Dime. bueno, ¿qué se debería sembrar en ese metro cuadrado iniciando? Ok. Pero espérame, te hago otra pregunta que me está haciendo acá también doña Herminia, que Sí. pregunta si es bueno echarle en esa preparación de la tierra, a fin de matar los patógenos, si es bueno echarle agua caliente a la tierra. Mm, wow. Pues realmente no, nunca esta es la primera vez la pregunta. Yo pensaría que no, realmente, porque podríamos estar matando otros organismos que son muy importantes para nuestra tierra. Me imagino que si le echamos agua caliente y la tierra tiene lombrices, pues las vamos a matar. Y las lombrices son de las mejores aliadas en nuestro huerto. Entonces, no. Digamos que lo que sí se puede hacer si hay un tema de acidez en la tierra y pueden acceder a caldolomita, es aplicarle un poquito de caldolomita a la tierra y dejarla descansar por unos 15 días y luego proceder a la siembra. Ok, mira, nos pregunta acá Claudia, ¿el té sirve de abono? Después de usar la bolsa, ¿se puede sacar el té y aplicarlo a la planta? Sí, pero hay que dejarlo secar. ¿Mm? Igual el té como el cuncho de café sirven para el abono, pero hay que dejarlos secar para no ir a generar hongos en la tierra. Bueno, bueno, lo que se puede sembrar en el metro cuadrado. Uno, para sembrar en una especie, pues primero depende de lo que nos guste, ¿no? Pues va a ser nuestro huerto, pues lo ideal es que tengamos allí algo que nos parezca chévere comernos cuando esté listo. Pero depende de la zona en la que esté ubicado. Digamos que si es una zona donde hay mucha polución, como lo hablaba anteriormente, pues recomendaría que sembraras remolachas, zanahorias, de repente hasta papa, que son tubérculos y que resisten mejor a la contaminación. Eh, si no es tan contaminada la zona, sino que es una zona tranquila, pues perfectamente en ese metro cuadrado vas a poder sembrar apio, cebolla, lechuga, los rabanitos, también puedes empezar con la zanahoria. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Bueno, alberja. En Bogotá también se dan las habas. Por ejemplo, yo aquí tengo habas en Bancal y están muy bonitas y ya están sacando sus vainas. Eh, ¿Qué más te puedo recomendar? Bueno, es que hasta un pepino, una berenjena, tú la puedes tener ahí. Depende, toca colocarles el tutor y estar pendientes de ellas, pero también un calabacín también lo puedes tener en un macetero.
Bueno, nos pregunta acá Brigadas de Salud, Naturaleza y Patria que cómo se puede hacer el contacto con el Jardín Botánico. Bueno, hay unos correos, pero pues la forma más práctica es entrar a la página del Jardín Botánico para hacer el contacto dentro de la parte agrícola, ¿verdad, Omaira? Bueno, sí, sí. Resulta que para que el jardín botánico te genere un tema de asesoría y del compostaje y las semillas, primero tú debes hacer el curso de agricultura urbana con el jardín botánico. ¿Mm? Una vez que tú has hecho el curso de agricultura urbana y si tienes un espacio de entre 8, desde los 8 metros en adelante, el jardín botánico pues te va a ampliar la asesoría. Eso es como lo primero. Entonces, lo primero en realidad es como estar, no sé en este momento con el tema de la pandemia, ellos cómo estén manejando el tema de los cursos de agricultura urbana, pero pues en su momento yo vivo aquí por la Vía La Calera y me iba hasta Bosa para hacer el curso, porque para la localidad de Chapinero nunca hubo cupo. Entonces yo me iba hasta Bosa y fueron más o menos dos meses del curso y luego pues ya pedí la asesoría técnica y ya pues me pudo llegar el tema del compostaje y todo lo demás, pero es estar pendiente de esas convocatorias que hacen ellos para los cursos de agricultura urbana. Sí, mira, también nos pregunta acá Claudia, dice, Maya, ¿cada cuánto tiempo se debe aplicar nutrientes en materas? Lo pregunto porque me imagino que si es muy seguido puede afectar las plantas. Sí, 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 efectivamente, sí, digamos que es muy común escuchar, sobre todo en los campesinos, que dicen, no, esa planta se me fue en vicio. Y esa planta se me fue en vicio significa que solo he hecho hojas y no he hecho nada, no he hecho tubérculo, no he hecho fruto ni nada. Eso puede ser por exceso o por falta o por exceso. Entonces, si la planta tiene demasiados nutrientes, es como el hombre que se gana la lotería y nunca ha tenido dinero y no sabe qué hacer con él. Entonces, le puede dar un paro cardíaco de pensar qué va a hacer con el dinero. Lo mismo le pasa a las plantas. Si tienen demasiados nutrientes, no van a saber qué hacer con ellos, entonces se quedan ahí en un solo estado. En promedio, yo recomiendo que lo hagan una vez al mes, ¿m? Y en cantidades pues adecuadas, ¿no? Dependiendo del tamaño del huerto o sí, de las materias que tengan. Bueno, por acá dice Brigadas de Salud, dice el agua caliente elimina los nutrientes naturales y Claudia nos envía acá una carita feliz. Y bueno, no sé. Es que yo, bueno, es que realmente yo nunca he utilizado agua caliente para el huerto, realmente nunca lo he hecho, pero digamos que mi lógica me dice que si yo le echo agua hirviendo a la tierra, pues me va a matar las bacterias y los microbios y este tipo de organismos que son los que me mantienen viva la tierra. O sea, la tierra está tan viva como nosotros. Solamente que nosotros a nuestro ojo no lo podemos ver, pero si colocamos la tierra a un microscopio, vamos a ver que está viva, que se mueven, que hay elementos que se mueven. Entonces, si yo les echo agua caliente, es posible que los esté matando. Muy bien, Maya, muchas gracias. No sé si alguien más tenga más preguntas, si alguien más tenga algo que contarnos. Sí, pregúntenme. Bueno, dice Nubia que mil gracias, Omairas, por compartir tu cátedra de aprender haciendo huertas urbanas. Buena cosecha para todos y abrazos. Feliz puente de celebración familiar en casa. Quédate en casa. Muy bien, sí, Nubia. Claudia dice que bello eso, que la tierra es igual de viva que nosotros. Sí, muy bonito. Lady Lisbeth dice que muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ya vamos llegando como a nuestro límite, pero pues les vamos a pedir a todos que nos dejen por favor sus correos electrónicos para hacerles llegar el video, para que tengan esta memoria, para que tengan el video que nos presentó Mayra al principio
y bueno, para que sigamos en contacto. Pero, y aparte de eso, Omaira, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde, si necesitamos tus servicios, tu asesoría, si nos quieres enseñar, si necesitamos saber cómo se hace una huerta, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo estoy disponible en el WhatsApp 314-479-8416. A veces me demoro en responder, que me cuelgo un poco, pero sí respondo. En mi Facebook, Maya Cifuentes, ahí también me pueden encontrar, y también nos pueden encontrar en Instagram como Maya el Alma de la Tierra. En estos espacios por ahora es donde nosotros estamos. Vamos a empezar también a generar un tema de kits para poderles hacer llegar a las personas que estén interesadas en comprar el kit con las plantas, con el compostaje, para que empiecen a generar sus espacios de huertas. Sí, mire, queremos pues también darle las gracias pues a todos por hacer parte de estos microciclos. Ya con este vamos a cerrar esta etapa, este primer microciclo. Vamos a iniciar nuevamente, muy posiblemente en 15 días, nuevamente una nueva serie de microciclos, y más o menos en un mes estamos preparando una serie de ciclos, pero ya internacionales. Entonces, para que estén todos preparados para esto, muchísimas gracias de parte Fernando, de una señora. última intervención, permíteme, por favor. Voy a Sí, hacer publicidad política pagada. de una vez. Digamos, a toda la gente que está hoy conectada, que asumo que es a la gente que le interesan los procesos de agricultura urbana. En este momento en la ciudad de Bogotá están empezando los encuentros ciudadanos. En estos encuentros ciudadanos, la comunidad va a decidir lo que se hace con el 50% del capital que tiene cada alcaldía local. ¿Qué significa eso? Significa que hay unas líneas de inversión y unos gastos de inversión. Esta es la primera vez que el distrito o que la alcaldía general, ¿cómo se llama? La alcaldía distrital, perdón, ha colocado la línea de huertas urbanas en sus planes de gobierno. Necesitamos, y todas las personas que estén interesadas, que se inscriban a los encuentros ciudadanos y nos den un voto por agricultura urbana. Si no hay voto por agricultura urbana, significa que en las alcaldías no van a sacar presupuesto para apoyar el tema de las huertas urbanas y periurbanas. Entonces, pues los invito, todos los ciudadanos van a tener a su disposición 7 votos. Les invito a que uno de esos 7 votos sea para huertas urbanas, y la ponderemos en estos momentos donde la seguridad alimentaria es una necesidad y no un querer. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia que podemos vivir sin las joyas, que podemos vivir sin ir a tomar una cerveza, pero no podemos vivir sin alimentarnos. Entonces, invítenos a sus amigos, a sus familiares a que le den un voto a agricultura urbana, que si agricultura urbana entra dentro de los planes locales, muy posiblemente cualquiera de ustedes podría también formular un proyecto y pasarlo, y que la alcaldía les apoye financieramente estos proyectos. Era eso, Fernando. Omaira, muchas gracias. Definitivamente sí, es importante. Y bueno, no perdernos, le voy a ceder acá la palabra a Helber Blanco. Helber, todos suyos. Buenas noches a todos, disculpen la demora, me conecté un poquito tarde. Mayra, qué presentación tan excelente, muy buena. Tengo ganas de ponerme a sembrar cosas. Pero por favor, hay que hacerlo, está demorado. Sí, señora, eso es. No, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos acompañaron en estos microciclos de formación en turismo natural, en agricultura urbana. Es algo supremamente importante. La invitación queda abierta para una serie para una segunda fase de microciclos que vamos a tener, donde ya vamos a trabajar o a tener unas charlas interesantes sobre lo que es la bioseguridad en recorridos turísticos, cómo se debe utilizar esos primeros auxilios en la montaña, teniendo en cuenta
pues la emergencia en la que estamos, ¿no? Ya las cosas cambian de una manera interesante. También vamos a tener un invitado muy importante que nos va a estar hablando sobre patrimonio natural, patrimonio cultural y cómo podemos trabajar ese tema. Entonces, cordialmente invitados a todos, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a todos los invitados que han estado. Y bueno, esperemos continuar con ese mismo ánimo y optimismo frente a las circunstancias. Listo, y bueno, finalmente, pues gracias a todos. Espero que nos veamos pronto. Desde la asociación, un gusto estar acá apoyándolos en estos procesos y cualquier cosa, déjenos sus inquietudes, háganoslas saber y aquí nos veremos. Ya conocen nuestras redes sociales. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana, celebren en paz, pero sobre todo, quédense en casa. Así es. Bueno, hasta luego y gracias para todo. Aplausos ecológicos. Gracias.